Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra y la oportunidad de abrirla, Señor, en esa libertad que tú nos das aquí en nuestro país. Gracias porque también tú eres, Señor, quien, conociéndonos, sabes lo que requerimos, Padre, de tu consejo, pero también de tu mandato, Señor, de tu promesa, cuando estamos atentos a cumplir, Señor, lo que tú nos mandas. Así hablan nuestras vidas esta mañana, Señor. Alimenta nuestro ser. Te lo rogamos y a la vez te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Siempre en la mañana es a veces difícil, ¿verdad? Cantar. Todavía la garganta está cerrada. No sé si mi hermano Efraín me pusiera a vocalizar primero antes de empezar el culto. Y ya un servidor, cuando ya me toca la prédica, como que todavía no se alcanza pues, a agilizar las cuerdas vocales, a ponerse en el orden divino. Pero gracias a Dios que podemos hacerlo muy temprano. Entiendo que a tiempo atrás era el culto mayor, el de las 7 de la mañana. Y ahora, bueno, creo que se empareja un poquito, es más el de mediodía. Pero gloria a Dios, hermanos, a mí me encanta, sobre todo en las mañanas, toda actividad. Está uno fresco, está uno abierto, y tratándose de la palabra, creo que lo primero que entra es formidable cuando es analizando la palabra de Dios. Y hablando de ello, hermanos, cuando hemos leído varias citas, de repente hay algunas como que no pudieran tener sentido en la unidad del mensaje. Este día titulado Jesús libera nuestros sentidos, sobre todo cuando vamos a una de las cartas que es Santiago. De paso, digo como anuncio, intento que aquí en este momento y al mediodía prácticamente es el mismo mensaje, pero en la noche una complementación al mismo, dando otro énfasis con respecto a este tema. Así que de paso invitándoles también para a lo mejor buscar la segunda parte del mensaje en el culto vespertino. Pero bien, habiendo leído estos textos, quiero dar solamente una referencia a lo que es los del Antiguo Testamento, Salmos e Isaías. Y como dijera uno de mis compañeros pastores, cuando uno, hermanos, prepara el mensaje, uno lee y vuelve a leer el texto y lo vuelve a leer. Señor, a ver, ayúdame a encontrar la unidad del mensaje en las lecturas que así nos son dadas, como lo que es el calendario litúrgico, y decía yo el otro día, para ir leyendo la Biblia en términos temáticos durante todo el año. Entonces, no son casualidad el que leamos los textos que hoy hemos leído, pero buscan ese rumbo en un solo sentido. Y Salmos nos habla de un Dios que no deja solo a su pueblo, a sus hijos. Si ustedes pusieron atención en la lectura, en Salmo 146, es una exaltación a Dios, que está al pendiente de sus hijos. Incluso no los deja solos en cuanto a escucharles, sino también interviene y se pone de parte del desvalido, de aquel marginado, de aquel al cual no se le hace justicia. Y aún Santiago va a decir, él es el que está de parte de los pobres, ¿no? Es un complemento. Y hay otro pasaje donde el Señor dice, mira, es mejor que hagas justicia y hagas orden en lo que tiene que ver con el que está de alguna manera marginado, porque de otra manera yo me pondré del lado de él, ¿verdad? De la viuda, del pobre. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos ponemos del lado contrario, estamos poniéndonos en contra del Señor. Y él lo enfatiza. Cuánto es importante que nosotros nunca estemos del lado de la injusticia o del que abusa de poder, ¿no? Sino estemos del lado siempre de lo que Dios manda. Porque también hay otro pasaje donde dice, no por ser pobre tiene la razón, ¿verdad? Pero es el equilibrio en cuanto al orden, pero cuando Dios se pone del lado del que no está recibiendo lo justo. Bueno, Salmos habla de ello. No solo está al pendiente nuestro escuchándonos, sino incluso interviene.
A veces pudiéramos pensar, ¿hasta dónde? Porque quizá he hablado, he insistido y no tengo la respuesta. Hay por ahí una palabra, hermanos, que ya la hemos sacado en la escuela dominical, que diferencia el tiempo nuestro al tiempo de Dios. Y esa palabra es el kairos. El cronos es el tiempo, digamos, que nosotros aparentemente medimos, el que usamos en nuestros relojes, ¿verdad? Es el cronos. Pero el kairos se refiere al tiempo de Dios. Dios obra no conforme a nuestro tiempo, pero sí conforme al suyo. Y es interesante cuando hace uno un estudio bíblico y se va uno a esos términos. Por ejemplo, cuando Jesús dice, y le era necesario pasar por Samaria, uno ve el texto y dice, claro, pues si iba de un lugar a otro tenía que pasar por Samaria, era el lugar intermedio, pero aparece la palabra kairos, no cronos, ¿verdad? O el término geográfico, sino el término que era el tiempo que Dios pasaría por Samaria. En el tiempo de Dios, en el kairos de Él le buscó a usted. A lo mejor en el tiempo humano se le predicó, se le dijo, se le insistió y no hizo caso, ¿verdad? Pero en el tiempo de Dios usted oyó su voz. Quizá usted conocía de la palabra, había leído, pero dicen los muchachos, no le había caído el 20. El kairos, el tiempo de Dios, hizo que de repente tocara su corazón. Uno de mis hijos que acaba de casarse hace 3 semanas, yo le insistía mucho para que fuera a la liga y mira, tienes que integrarte. Llegaba a asomarse y decía, no me hace caso los jóvenes, ¿para qué voy? Y ustedes saben, ¿no? Aquella justificante y con cierta razón. De repente fue a un campamento, algo pasó ahí y como él dice, ya me cayó el 20. El kairos. Y a partir de ahí, hermanos, no se soltó de las ligas. Y llegamos a una iglesia donde no había liga y inmediatamente casi que llegamos, venían los juegos, ¿verdad?, que hacen nuestros muchachos y no había quien representara a aquella liga y él fue con su bandera solito. Él representaba esa liga. Cuando el Señor toca, entonces uno se pone la camiseta y no importa las circunstancias, pero uno sabe ante quién y por quién y quién es al que uno sigue, ¿no? Este es el tiempo de Dios, ¿sí, hermanos? Por eso aquel texto donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Muchas veces lo vemos e interpretamos en el sentido de que, bueno, donde hay mucho pecado, aún ahí Dios se hace manifiesto con el inconverso, con el que no teme a Dios. Y es cierto, pero eso es una parte. La otra parte es que donde sobreabunda el pecado, vamos a decirlo en términos concretos, la injusticia, sobreabunda la gracia de Dios para aquel que recibe esa injusticia. Ya no veámoslo solo para el que comete la injusticia, que también la gracia de Dios está tocándole, aunque no lo veamos o lo creamos por la postura de aquel, pero sobre todo, hermanos, para aquel que recibe esa injusticia, que recibe esa marginación, ¿no?, esa falta de solidaridad, de amor, sobreabunda la gracia. Todo esto pudiéramos integrarlo en lo que es el texto de Salmos 146. Dios está ahí para ayudarnos con su amor y misericordia, aunque no lo veamos, hermanos. Dios es fiel, más allá de nuestra propia fidelidad. Nuestra fidelidad depende a veces de cómo es la gente con nosotros, ¿no? Nos ponemos la camiseta si de veras nos motiva y estamos, pero hermanos, Dios no es así. Dios es fiel, porque prácticamente, diría yo, es la personificación de la fidelidad. Así como hablamos de que Dios no solo es amor, pero es el amor en persona, así es la fidelidad. Dios no depende de que seamos o no fieles, Él lo es. Por supuesto que cuando lo somos, Dios se alegra, se enorgullece, corresponde con mayor fuerza. Después el profeta Isaías habla de la proclamación, llegando ese tiempo de Dios
¿verdad? Invitando para que quienes aún no se han acogido a ello puedan hacerlo, tomarse de la misericordia de Dios, esperar y descansar en Él, porque como Él lo dice, en el desierto florecerá lo que antes no había. Donde antes había chacales, ahora habrá animales que tienen que ver con ese fruto y esa vegetación que ya es, ahora que se ha convertido el desierto en un lugar de alimento, de estancia gloriosa. Esto es lo que habla el profeta Isaías. Y cuando llegamos al Evangelio, en el texto también leído de Lucas 18, el Señor nos muestra de una manera concreta cómo Él es sensible a nuestra necesidad. Dice aquí la Escritura, el Evangelio, que le trajeron a un sordo tartamudo. No era un sordo mudo, sino un sordo tartamudo. Y yo quisiera aquí marcar algunos de los elementos que debiéramos poner atención y cuidado para aplicarlo para nosotros. Ahí le trajeron, ¿no? Aunque la salvación es personal, se vale traer al enfermo ante el Señor. Incluso hay un texto que dice que Jesús les dijo: si no quieren entrar, fórcenlos a entrar. Y hasta hay toda una doctrina por ahí en donde algunos se fundamentan para decir: aunque yo use elementos en que enganche a la gente y venga a los pies de Cristo, no importa, porque el Señor dice: fórzalos a entrar. Tal vez, ¿verdad? Pero aquí lo que quiero resaltar es: si alguien aún no ha recibido a Cristo, no ha recibido de su salud, de su bendición, tráigalo. A veces los pastores no nos enojamos, pero decimos: hermano, todo lo traen aquí, ustedes hagan su parte, ustedes también son discípulos, discipuladores, apóstoles, ¿verdad? Ministros, pero si no tiene todavía la formación o el crecimiento, traigan. Yo recuerdo, hermanos, un sueño por ahí, ya muy atrás, donde uno de mis hermanos era el único que no había recibido a Cristo. Venía el Señor y, como dice la Escritura, apartaba de un lado a los que eran del lado derecho y del lado izquierdo a los que no. Recuerdo en ese sueño que mi hermano lo apartaba a la izquierda y me veía con una mirada de desesperación, como diciéndole: ¿por qué nunca me hablaste? ¿O por qué no insististe? A lo mejor le llegamos a hablar, tuvo las bases, pero él no quería nada de Cristo. Pero en el momento final, ahí en ese sueño, el Señor lo condenaba. Y él me veía: hubieras hecho todo. Con su mirada me decía todo, ¿no? Y entonces desperté. Y desperté con una angustia. Hermano, ¿qué será? Que por dignidad, porque no le azoten la puerta en la cara, porque no lo menosprecien, usted nunca más hable del Señor a su pariente, a su ser querido, más cercano, y cuando llegue el tiempo final, sea apartado a la izquierda. ¿Y usted qué dirá? ¿Se acuerda aquella película de La lista de Schindler, donde aquel hombre gasta todo por salvar de la hoguera a los judíos, ¿no? Ya condenados? Y al final, cuando ha gastado toda su riqueza, descubre que todavía tenía algo por ahí y dice: ¿cómo no lo usé para salvar a otros más judíos? Y lloraba, y se angustiaba. Y algunos de los judíos salvados lo consolaban. Ese tipo, hermanos, de escenas, que no es mera película, fue real. ¿Cuánto más no debían impactarnos como cristianos cuando hay gente muy cercana a nosotros y que está perdiéndose y que al final será condenada? ¿Por qué no hacer todo lo posible, hermanos, para atraerlos? Ya ni siquiera porque el Señor lo manda,
qué no traerlos? Bueno, aquí le saco todo el provecho a ese texto, donde el Señor, ¿verdad?, nos deja ver a través del Evangelio, dice, y le trajeron. Usted puede traerle al Señor. Y al traerle, ¿qué hace Jesús? Es también muy interesante cómo el Señor actúa, y a mí me gusta ver esos detalles en el texto, tomándole aparte, que para mí es de tristeza cuando vemos campañas o prédicas, ¿verdad? Y antes de la prédica el hombre le hace así y se caen todos, ¿verdad? Yo vi una escena donde hay gente que está cargando a los que se caen, están atrás, y todavía después de que ya lo cargó, dice, y tú también, y cae también el otro. ¿Qué cosas, hermanos? Jesús nunca fue así. Jesús no se lucía. No decía, vean, miren, yo puedo hacerlo. Ni hacía una campaña, decía, hoy es campaña de sanidad. Para nada, hermanos. Al contrario, no se lo digan a nadie. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente se va por ese lado y no pone atención a lo que es el mensaje del reino, lo que significa ser parte del reino de Dios, encontrar mi dignidad como ser humano, descubrir lo que es ser humano en las manos de Cristo. Este día estaba yo allá al frente, en el negocio de los guaraches, ¿verdad? Y de repente llega un niño y dice, deme una moneda. Y estaba yo con mi pequeño y le digo, no tengo suelto. No, por favor. Y antes de decir más, se me arrodilla y me dice, y lo alabo. Y lo levanto y mi propio chiquito dice, tú tienes que alabar a Dios, no a alguien. No. La gente, ¿verdad?, que no sabe lo que es la dignidad. Jesús, cuando hace algo, no se luce, hermanos. Dice el texto, y en muchos de los momentos se fue aparte, tomándole aparte, manifestó su gloria. Yo me pongo a pensar la forma en que lo sanó. Primero lo apartó, y segundo, dice el texto, ¿verdad? Ustedes ya lo leyeron ahí conmigo, tomó sus dedos y los puso en los oídos. Vean bien, imaginen cómo fue la escena, diría yo hasta, perdón el término, con asco, pero así obra Jesús. No, en otro momento escupió en tierra, hizo rodito y le puso en los ojos. Así es Jesús. ¿Con qué fin? No lo sé. Cuando estemos delante de Él, seguramente nos responderá a Él. Algunos especulan, pero no hay base para dar otro tipo de respuesta. Lo único que yo veo aquí es que sanó y lo hizo de una manera diferente. Y al hacerlo, de verdad, imaginen la escena, le pone los dedos en los oídos y luego ¿qué hace, hermano? Véanlo clarito, ahí está. Le escupió. ¿A dónde le escupió? En la lengua. Me imagino que le saca la lengua, le pone y escupen. Asqueroso, ¿no, hermano? Y así es el Señor. Su forma no es nada ortodoxa, nada salubre, ¿verdad? Pero es su soberanía, con un propósito. El Señor no hace nada sin propósito. A lo mejor aquel tartamudo era muy asqueroso, ahora enfrentas, ¿verdad? Y una vez que lo hizo, le dijo, Efata, miró al cielo, le dijo, Efata, sea abierto. Poco no podía sanarle sin más que decirlo así. ¿Por qué tenía que hacer? Quizá los caminos de Dios son de misterio, las formas de ser, pero algo sí es importante, lo sanó. ¿Cómo aplicar, hermanos, ese acto de Dios, de Jesús, en aquel hombre? ¿Cómo hacerlo nuestro hoy que estamos en esta reflexión? Muchos de nosotros no somos mudos, pero somos tartamudos. No podemos decir muy bien aquello que es nuestra convicción, y se supone que es convicción. Y cuando se trata de hablar de Dios, tartamudeamos. Bueno, es que no conozco el texto bíblico, es que no me lo sé, no sé en dónde está, en cuál parte de la palabra está, y tartamudeamos. Y la gente ni le interesa en qué cita es la que usted le va a dar.
apenas está conociendo de la palabra. Lo importante es que reciba mensaje de vida, ¿no es cierto? Y que ese mensaje sea lo que a usted le ha servido. No solo repita el texto bíblico, sea algo real que usted ya vivió, que está experimentando. No se preocupe si no reconoce la cita. Yo mismo me cuesta, ay, ¿cuál es el texto? Y ahí estoy con la concordancia, ¿verdad? Pero lo más importante es que no tartamudeemos. Cuando dice la palabra que Moisés era tartamudo, ustedes lo han visto, si analizamos bien el texto, no es que era tartamudo, era tímido, y en su timidez tartamudeaba. El ser tartamudo muchas veces, hermanos, es por la falta de seguridad, indecisión, identidad. Pero cuando yo estoy muy claro quién soy, quién está detrás mío, quién me respalda, hermano, no debe de haber tartamudez. Tiene que haber seguridad, y esa seguridad también se convierte en autoridad. Y cuando yo hablo con la fuerza que debo hacerlo, porque hay alguien detrás mío. Cuando lo creo así, hermano, yo hablo. Señor, en esta mañana diría a todos nosotros: ¡Efata! ¡Ábrete! No te creas sabio en tu propia opinión. Deja que Dios. Dicen los psicólogos que una persona ya grande es difícil cambiar. Es más, es hasta fuera de orden psicológico. Pues Dios sí hace cambios. Aún con una persona ya grande que tiene toda una vida, ¿verdad? Que dice: es que yo no voy a dejar mi religión porque es herencia de mi padre. Humanamente es verdad. Pero cuando Dios toca el corazón, cambia la mente, así sea la persona de mayor edad, descubre al Dios. Kairos, le cae el 20 y encuentra un mundo maravilloso. Uno de los compañeros pastores me preguntaba: ¿cuándo entraste tú al seminario? Tenía 20 años. ¡Qué bendición! Decía. ¡Qué bendición haber entregado la juventud al Señor! Y le decía: sí, así es. Gloria a Dios. He sido muy feliz mi juventud a Él. Y Él decía: yo ya ahora grande, ya le entrego las obras. Tal vez, hermano, pero mira, no estás entregando. Gracias a Dios. Pero los jóvenes que pueden hacerlo desde ahora es maravilloso. No se arrepiente uno, ¿verdad? Hay por ahí, déjenme cerrar con ello, una experiencia entre las muchas en una iglesia, cuando yo pregunté: hermanos, ¿qué pasaría si hoy viniera el Señor y dijera: todos son salvos, no hay límite? Mis hermanos administradores. Y luego brincó uno y dijo: ¡qué chiste! Dije: ah, caramba, es un buen diagnóstico, ¿no? ¿Por qué qué chiste? No, pues uno está ahí preparándose, limitándose, y ahora todo el mundo será salvo. Entonces, ¿verdad? La pregunta: entonces usted es salvo y no ha disfrutado esa salvación. Porque le preocupa a aquel que a lo mejor no se ha limitado y ha hecho de las suyas, y ahora es salvo. Pero usted, el tiempo que lleve, debe estar feliz. Porque aunque se haya limitado, como dice el Señor, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. ¿Por qué, hermanos? Porque nos sostiene el amor de Dios. Porque vemos las cosas de una manera diferente. Podrán, eso es una herejía lo que acabo de decir, podrán ser salvos todo el mundo. No es posible, es una herejía. Pero si así fuera, hermanos, lo más dichoso e importante es que yo lo he sido. Y cuando digo yo, nosotros, con mayor tiempo. He disfrutado la salvación desde que encontré a mi Señor. Y si no es así, entonces, ¿qué tipo de cristianismo estoy viviendo? ¿Con fuerza o con alegría? ¿Con felicidad? Tiene que estarme diciendo: tienes que ir al templo, tienes que leer tu Biblia, tienes que orar. Tiene que hacerlo por fuerza, o es por dicha reencontrarse con su Señor cada mañana. Caminar y decir: Señor, aquí puede pasar lo que yo voy en tus manos. Qué maravilloso, no estoy solo nunca, tú caminas conmigo. Aunque yo ni siquiera abra la boca, conoces mis pensamientos. Qué dicha la mía, ¿no es cierto, hermanos? Eso es cristianismo, eso es alegría, eso es regocijarse
Otros no lo han tenido, no lo han experimentado. Tráiganos a Jesús. Hay muchas familias incompletas en la iglesia. Tráiganlo. Dios hablará. Pero si usted puede estarlo haciendo también a través de su vida misma, no titubee. Y hoy mismo, esta mañana, deje que Dios ponga los dedos en su vida. Deje que escupa en su lengua. Para que se suelte su lengua, hermano, y sea bendición a otros. Cuando se hace la pregunta, ¿cuántos están de visitas? Sería muy grato, hermanos, llenar las bancas, porque traemos una visita. No se quede con la bendición usted. Hay por ahí en la historia un pastor que puso aquí enfrente una campaña 1 por 1. Se parece a la provincia, ¿no? Pasa un auto y luego pasa el otro. No, pero esta era, cada persona trae una visita. Y usted puede saber a quién, que nada más es darle un empujoncito y decirle al Señor, tráigala. Si cada uno trajéramos uno, hermano, se duplica. Piénselo. Que Dios toque su lengua, suelte la lengua, que toque su oído para que esté abierto a su palabra. Con este mensaje, hermano, estemos orando y vengamos en su momento aquí al declinatorio para que el Señor alimente en su mesa de nuestras vidas, a la vez que a través de su Espíritu esté abriendo nuestra mente y corazón para caminar con Él y recibir lo que ya de por sí tiene para nosotros. Padre, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por la oportunidad de estar, Señor, en tu templo y escuchar tu voz y poder recibir directamente de ti el mensaje que necesitamos, y que no solo es estirar la mano, pero también estar abiertos a lo que tú tienes que enseñarnos. Unidas ambas cosas, será una gran bendición para tu iglesia. Permite que al venir a tu mesa en esta mañana seamos renovados a través de este sacramento y, oh Espíritu de Dios, trasciendas de lo físico a lo espiritual. Oh Dios, obres en lo profundo de nuestro ser, cambies actitudes, cambies mentalidades, aún cambies miradas, Señor, cuando de una mirada con odio, quizá con tristeza, llegue esa mirada de alegría, porque no dependemos de nadie sino de ti, porque no estamos, Señor, al pendiente de las circunstancias, sino de lo que tú haces desde dentro de nosotros, en nuestra mente y corazón. Confírmalo en esta mañana, Señor, y de esta forma, oh Dios, sigue tomándonos en el hueco de tu mano, y, oh Padre, tratándonos como siempre con tu grande amor y misericordia. Te damos en ello gloria y honra. A ti, Señor, toda nuestra alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Pues en ese mismo espíritu